Ya viste la figura, ahora toca el fondo. Contraforma, una producción de tu podcast creativo Tierra de Nadie. En la Tierra de Nadie habitan preguntas, y no siempre esas preguntas van a ser respondidas, no siempre llegaremos al meollo del asunto, pero sí te invito a que recorramos en conjunto el fondo, que toquemos el fondo de esas preguntas, desde dónde nacen las ideas, de dónde salen esas cosas que te dijeron que en algún momento te iban a servir. ¿De dónde sacaron a esos grandes referentes? En diseño gráfico siempre se habla de la gran escuela Bauhaus y se habla también del diseño suizo. Y de alguna manera también seguimos permeando nuestra cultura con los grandes referentes del trabajo en Estados Unidos, como por ejemplo aquellos grandes íconos que hoy en día son noticia, como el diseño del logotipo de la ciudad de Nueva York, I Love New York, diseñado por el diseñador estadounidense Milton Glaser. Recientemente fue noticia porque lo cambiaron, lo adaptaron, se metieron con el trabajo del maestro, por así decirlo. Y por supuesto la gente perdió la cabeza en las redes sociales y nos quedamos con la sensación de no debería modificarse un trabajo que está bien hecho. De hecho, en Estados Unidos tienen un refrán para eso. If it's not broken, don't fix it. O al revés, why fix it if it's not broken? Si no está roto, ¿para qué arreglarlo? Yo no sé si soy partidario de ese dicho. Creo que sí vale la pena revisitar y rediseñar las cosas. Ahora, sobre el trabajo en específico del diseño del logotipo de Milton Glaser, lo que no estamos analizando es lo que no se dice. ¿Qué es lo que se dice? Que se cambió un diseño icónico por un diseño mal hecho, feo. ¿Cómo se supone que entendemos que es feo? ¿Cómo podemos decir con toda propiedad que está mal hecho? ¿Solamente es porque se retocó el diseño de un famoso e icónico trabajador gráfico de la historia de Estados Unidos? ¿Será porque su figura está muy anclada a la visión citadina por sus trabajos, por ejemplo, en los pósters, grandes pósters de los años 70, 80, entre ellos Bob Dylan, por ejemplo? Entonces, creo que vale la pena revisitar la pregunta: ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué pensamos que estas cosas las damos por sentado y que están simplemente hechas de alguna forma y mantenemos esos discursos que suelen ser tan problemáticos? El día de hoy quiero comenzar sin tanta noticia, sin tanta novedad, con el trabajo tipográfico principalmente en mi país, Chile. Sobre la palabra contraforma, como da origen al nombre de este, no sé si llamarle nuevo programa, nueva producción, pero sí vale la pena mencionar el origen del nombre para anclarlo desde el capítulo 1 en un marco visual, en una estructura, ¿no? La contraforma se le suele llamar a aquello que no se dibuja con el trazo. Es decir, la imagen es un todo, se constituye de un todo. Pero cuando la imagen se trabaja o se crea, por eso siempre le hablo a las personas creativas, cuando se crea esta imagen, hay algo que se dibuja que tú no estás dibujando. Eso es la contraforma. Pensémoslo en uno de los orígenes del diseño gráfico, la tipografía. En la tipografía, la contraforma es esencial. Tan esencial, diría yo, que incluso es la doble tarea que tiene la persona que se dedica a diseñar sistemas tipográficos. Por una parte, tienen que poder diseñar el trazo, la figura, la forma de la letra, pero también diseñar de manera muy armoniosa y muy cuidada
esa contraforma, el espacio, ese hueco que queda entre una A mayúscula, al interior de la A mayúscula, o el espacio que queda abierto en la parte superior de una V, una V corta. El espacio que existe entre las líneas, ese espacio que queda entre líneas es contraforma. Te contaron la historia del primer periódico impreso en Chile, La Aurora de Chile. Sí, y cómo en él se compartían principalmente las ideas de esta revolución y este nuevo orden, en tanto la cultura y la política comienzan a encajarse de alguna forma en un Chile convulsionado por la revolución, inspirado en los valores de la Revolución Francesa, que inspiraba, nuevamente ocupando la palabra inspiración, a las personas que estaban armando esta insurrección en Chile a tomar el control del país para establecer un orden más democrático y más coherente a los tiempos. Y sí, te hablaron de esa publicación, ¿no? Del periódico La Aurora de Chile. Lo que no te dijeron sobre La Aurora de Chile es algunas de las historias muy interesantes que llegaron con ella. Cuando José Miguel Carrera tomó el poder, su gobierno trató de tener un sentido renovador en su más amplia palabra. José Miguel Carrera impulsó deliberadamente la idea de propagar sus ideas con un soporte impreso. Sí, estaban intentando copiarle al modelo estadounidense a través del desarrollo del oficio de la imprenta en nuestro país, en Chile. Lo que en ese tiempo todavía no era un Chile como lo conocemos hoy en día, por supuesto. Sin embargo, esta historia es mucho más interesante que simplemente conocer que hay un periódico. Por si no lo sabías, la primera imprenta, la primera máquina para imprimir, llegó a Chile un 21 de noviembre de 1811 al puerto de Valparaíso y se instaló en un taller tipográfico en la Universidad de San Felipe. Mira dónde estaba, en San Felipe. Y una cosa interesante que también no se suele mencionar en cuanto a esto es que hay una persona que estuvo a cargo de la línea editorial sobre las publicaciones, sobre las ideas que se hablaban propiamente como tal en el periódico. Esa persona es el Fray Camilo Enríquez. Sí, yo sé que tú has escuchado ese nombre en algún lugar. Fray Camilo Enríquez, de la Orden de la Buena Muerte, así se le llamaba la orden a la que pertenecía. Él fue el encargado de dirigir este primer periódico, debido a que se le consideraba una persona con una buena postura política, con un talento para hablar con las personas y que efectivamente tenía una manera segura de poder entablar una relación real con las ideas de la revolución. A este primer taller que estuvo a cargo de él, Fray Camilo Enríquez, se le llamó la imprenta de este superior gobierno. Ese fue el nombre de la primera imprenta de Chile. Y eso fue hasta abril de 1813. Después La Aurora dejó de publicar y se comenzó a llamar El Monitor Araucano. Bueno, y con este nuevo formato quise también traer nuevas secciones. Como hoy en día sabemos que la profesión del diseño gráfico está un poquito en peligro debido a las nuevas tecnologías y estamos aparentemente tan obsesionadas y obsesionados con encontrarle un sentido a nuestra profesión con la inteligencia artificial en alza, es que generé esta nueva sección llamada Chistes para diseñadores gráficos contados por una inteligencia artificial. Y dice así. Bien, le pedí a una inteligencia artificial que escribiera 3 chistes para diseñadores gráficos. El primero dice así. ¿Por qué los diseñadores gráficos no tienen enemigos? Porque siempre borran los márgenes. Igual está bueno. Ya. Vamos con el segundo.
¿Por qué los diseñadores gráficos siempre tienen éxito en las citas? Porque a todos les encanta hablar de kerning, alineación y espaciado entre letras. ¡Qué ñoño! ¡Qué ñoño! Oh. Y eso es otra versión. La otra versión era: ¿por qué el diseñador gráfico siempre tiene éxito en las citas? Porque sabe hacer una buena composición. Ese igual estaba bueno, pero me gusta más el otro. Ya, y el último es el mejor. Me reservé el mejor para el final. Atención, ahora viene. ¿Cómo se llama el diseñador gráfico que solo hace diseños minimalistas? Minimiliano. Bien. Ya. Bien. Eso fue la sección. Perdón. Pero es que entre tanta locura con la inteligencia artificial, también hay que pillarle el sinsentido, ¿no? Así que esto fue Chistes para diseñadores gráficos contados por una inteligencia artificial. Y desde entonces hasta 1814, es decir, estuvo un año con ese nombre, se pasó a llamar ahora imprenta de gobierno. O también se le llamaba imprenta de Estado. Todavía tenía muy supeditadas sus funciones exclusivamente a aquello. El periódico de la Aurora de Chile circulaba todos los días jueves con un total de 58 números. Eso fue la cantidad máxima que se imprimió. Y 46 fueron durante 1812 y muy poquitos, solamente 12 en 1813. Eso nos habla, por supuesto, del desarrollo también de la política en el vigente entonces contexto político-cultural. Primeramente se imprimía en 2 hojas de tamaño A4, lo que conocemos tradicionalmente como hoja carta. No es lo mismo, hay unas leves centímetros de diferencia, pero A4 es el formato universal con el que las personas que trabajamos en diseño gráfico solemos relacionarnos, mucho más que con la popular hoja carta, pero para que te hagas una idea, es un tamaño muy similar. Las dimensiones eran de 210 por 297 milímetros y cada hoja era impresa por ambos lados, haciendo así 4 planas. Si te fijas rápidamente, es un tamaño bastante pequeño, lo solemos asociar con una revista. Y para poder estudiar el origen de la tipografía en Chile, no basta solamente con analizar la Aurora de Chile. El autor diseñador chileno Roberto Oces, en el libro que he estado leyendo durante este rato y te he ido comentando algunas de las ideas que ahí aparecen, nos invita a pensar y reflexionar que para comprender y desentrañar los inicios de la tipografía en Chile se debe estudiar un par de documentos más, al menos, por lo menos, dice él, desde la composición. Y de esa forma tenemos que empezar a entender cómo se armaban los textos con los tipos móviles de la época. Similar a la Aurora de Chile, aparece el primer libro impreso en nuestro país llamado Carta de un americano al español, sobre su número 19, así se llama el título. Una obra que se podría considerar un emblema de los avances en el entorno cultural de la nación. Recordemos que el panorama europeo que mandaba, por así decirlo, e inspiraba estos valores revolucionarios era la época de la Ilustración. Por ende, que un país tuviese un libro era considerado como un gran signo de prestigio y de estar haciendo las cosas bien, entre comillas. Y también el autor, el diseñador Roberto Oces, nos invita a pensar que en el entorno político tenemos que mencionar la impresión del documento oficial de la Constitución Provisoria de 1812. Efectivamente, ese primer ensayo político es lo que marca el origen de también una forma de escribir, de componer aquellos textos políticos que, bueno, como bien sabemos actualmente en Chile, sigue muy en boga el debate por la Constitución. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Las personas que trabajan con letras terminan también trabajando con ideas. Piénsalo así. Cuando la materia prima de tu trabajo es la letra, por supuesto que aquella materia prima
que compone el diseño tipográfico debiese también inspirar o terminar por consecuencia inspirándote a ti a leer, a escribir y por consiguiente a entender mejor las ideas. Fue lo que le pasó a Camilo Gallardo, quien fue el sucesor finalmente de estar a cargo, el impresor de la imprenta en Chile. Y recordemos que para ese entonces los presupuestos no estaban 100% dedicados a la difusión de las ideas ni a la imprenta, sino que había un conflicto bélico en desarrollo. Por ende, en ese momento, como la imprenta, la máquina, era un dispositivo traído de Estados Unidos, también había un equipo de estadounidenses a cargo de las mantenciones. En esas mantenciones estaban a cargo los tipógrafos Samuel Johnston, Simon Garrison y William Burbidge. Ellos, todos, casualmente, asistieron a una fiesta de celebración, conmemoración de la independencia estadounidense del 4 de julio y aparentemente estaban molestando a unas damas, a unas mujeres en un bar. Se vieron enfrascados en un conflicto, una pelea. Terminó muerto Burbidge y Johnston y Garrison terminaron presos, encarcelados. Así que debido a ese conflicto, en Chile tuvieron que aprender a la mala, prácticamente, gracias a Manuel José Gandarillas, un joven chileno que ya había estado trabajando con ellos. Y también era un ideólogo, por así decirlo, ya que él había participado incluso en la idea de conformar una asamblea constituyente. De hecho, años más tarde, él también fue un autor de la primera constitución de 1833. Pero él no podía hacerse cargo debido a que estaba muy relacionado a las ideas políticas, y ahí es cuando aparece José Camilo Gallardo. Y por supuesto que su historia no se trata solamente de aquello, de cómo llegó a hacerse cargo de la primera imprenta de Chile, sino que también de cómo él comenzó a instruir a otros jóvenes tipógrafos en el negocio, por así decirlo, en la administración de imprentas. Como último dato sobre este joven Camilo Gallardo, es que él también estuvo presente en el periodo de la Reconquista, periodo en el cual se generan intercambios de poder y visiones políticas. Y sí, los realistas tomaron, por así decirlo, la imprenta y necesitaban a Camilo Gallardo para hacerla funcionar. Con este cambio de mando, por supuesto que Camilo Gallardo no le quedó más que seguir imprimiendo para los realistas. Y así fue como siguió imprimiendo y haciendo alegatos de que cada vez más los materiales que se le facilitaban eran de muy, muy baja calidad. De hecho, hay registros a posterior de que el papel que le pasaban era un papel de baja calidad que absorbía mucha tinta y las tipografías que mantenían en el momento eran muy pequeñas. Entonces, efectivamente, hay registros de textos que son prácticamente ilegibles. Esto debido a que en el periodo de la Reconquista, con esta limpieza que se hizo también sobre los antiguos pensamientos, intentaron y eliminaron gran parte del material con el que estaban trabajando en la imprenta. Y como bien mencionamos al principio de este episodio, la idea es hablar sobre eso que no te contaron. Y si bien ya conocías tal vez la historia de la Aurora de Chile, tal vez no conoces la historia del verdadero primer texto publicado en nuestro país. Y sí, pasa que, claro, en la época los papeles y todos estos archivos se perdían muy fácilmente, pero hay un registro previo a la Aurora de Chile, al periódico. Y es un pequeño librillo, un humilde librillo religioso que se publicó en 1776, titulado Modo de ganar el jubileo santo. Tiene en su nombre, la fecha 1776. Entonces, de buena fe se puede saber que es más antiguo que el otro texto que ya mencionamos, que es la Aurora. Es una portada, tiene una portada de 9 por 13 centímetros y se compone de 8 páginas bien compuestas con una tipografía bien generada, con buenos textos, buenos márgenes. Es decir, deja entrever que es un tipógrafo o tipógrafa, no lo sabemos, que tiene una muy buena trayectoria, un muy buen oficio. Se nota que es alguien que sabía lo que estaba haciendo. Según la UNESCO,
Un libro es una publicación impresa no periódica que consta como mínimo de 49 páginas. Según ese parámetro, podríamos afirmar entonces que el modo de ganar el Jubileo Santo es un folleto. Por ende, no podríamos decir que es un libro, sino que es el primer folleto que consta de 5 a 48 páginas. Sería el primer folleto impreso entonces en Chile. ¿Por qué se dice que es una persona experimentada quien hizo este primer librillo? Porque es alguien que sabía cómo usar los bloques de metal y cómo componer con una tipografía. La imprenta está bien armada, es decir, la página está bien impresa, están bien marcados los tipos. Y dato curioso es que no tiene ningún nombre asociado. Es decir, no conocemos la identidad de la primera persona que imprimió esto. Ahora, se puede suponer que tiene que haber sido algún extranjero, principalmente y probablemente perteneciente a alguna orden religiosa. Esta persona lo que publicó fue una serie de poemas que aseveraban y aseguraban en base a penitencias y comuniones cómo las personas podían obtener el jubileo santo, cómo de alguna manera podían acercarse más a Dios y a la religión. Ese fue el primer texto publicado e impreso en Chile. Volviendo al tema inicial y ya acercándonos también al cierre de esta primera versión de Contraforma, es que te quiero decir lo siguiente. La historia siempre ha estado asociada a los vencedores, a las personas que lograron decir las cosas y las otras les creímos. Walter Benjamin, el filósofo alemán, nos habla de que la historia es escrita por los vencedores y por lo tanto es modificada y moldeada por ellos. Estos presentan su verdad como los verdaderos hechos históricos y se toman entonces como incuestionables. Sí es importante reconocer en Benjamin este espíritu de encontrar las causas poco evidentes. Andrea Soto Calderón también, en su libro La performatividad de las imágenes, nos habla de que este exceso de claridad, este ambiente de posverdad en el que vivimos hoy, donde todo está dicho, donde todo está resuelto, donde si quiero encontrar algo lo voy a buscar y de seguro que encontraré la respuesta que estoy buscando, principio de autoafirmación por cierto, Andrea Soto nos dice que efectivamente ante tal claridad nos vamos a encontrar con un mundo completamente opaco. Esa ceguera que nos genera el hecho de recibir tanta información y todo sin espacio a la duda, sin espacio al cuestionamiento. En un momento mencioné sobre que las personas que trabajan con textos, que trabajan con letras, son personas que trabajan con ideas y por ende algo aprenden, algo tienen que poder practicar de aquello, muchas veces contra su propia voluntad o sin quererlo. Piensa entonces en el ejemplo de alguien que trabaja en la metalurgia, diseñando tornillos, diseñando clavos. De seguro que es alguien que también puede aprender y entender cuáles son los principios de la construcción. Y no significa que sepa de arquitectura por saber hacer un tornillo que va a firmar tablas que probablemente van a devenir casa. Pero está pensando en aquello, está pensando en el contenido también de la forma que está armando. Piensa en aquel carpintero o carpintera que tras trabajar mucho tiempo con la madera puede saber efectivamente que una silla va a terminar siendo un objeto resultante de aquellos retazos de madera que la persona corta y moldea. Entonces, ¿sabrá esta persona algo sobre comodidad? ¿Sabrá esta persona algo sobre un buen descanso? ¿Sabrá esta persona algo entonces de diseño? Y eso es lo que te quiero transmitir el día de hoy. Los y las diseñadoras trabajamos habitualmente con textos, con tipografías, con elementos visuales, forma, color, sentido, volumen, sí, también, pero principalmente con textos. Y estas ideas vienen de algún lado. Tenemos entonces que saber leerlas, porque sí, leer la figura es leer la letra, el espacio que está utilizando esta diagramación, esta composición sobre el soporte que estoy trabajando. De alguna manera tenemos que también cuestionarnos y preguntarnos, ¿estamos entonces pensando
en el contenido de lo que estoy diseñando? ¿Será que algo voy aprendiendo, algo va quedando en mí de todo esto que voy trabajando y desarrollando? Esas son las inquietudes, las dudas, las preguntas que quiero que conserves el día de hoy. Contraforma es un espacio para preguntarnos sobre la imagen que se construye alrededor del trazo, alrededor de eso que estás tratando de diseñar. Antes de grabar este episodio, hice una pregunta en mi Instagram para saber qué cosas a las personas creativas no le habían enseñado. Quería más que nada entender sobre si había aquí una sensación sobre cosas que podrían haberse aprendido en un aula pero no se aprendieron. La pregunta estaba orientada entonces a la contraforma, a aquello que estaba ocurriendo en un segundo plano mientras estudiabas, pero que no se terminó por desarrollar. Así que durante los próximos episodios iremos dando respuestas y abriendo preguntas en torno a aquellas ideas que se van armando alrededor de esta figura. Si te gustó este episodio, recomiéndaselo a alguien, por favor, etiquétalo en las redes sociales, envíaselo por mensajes, tú sabrás cómo lo harás, y por favor te invito a darle el amable seguir y activar la campanita en Spotify para que te lleguen las notificaciones. También puedes encontrarme en mi Instagram @nadiecl, donde puedes agregarme como perfil favorito. Sí, por si no lo sabías, si entras a alguno de mis posts, que lo verás en tu inicio, o ingresas a mi perfil, puedes marcar mi perfil como una cuenta favorita y así no te pierdes ninguna publicación, ninguna novedad y no te perderás tampoco el lanzamiento de cada episodio que cada miércoles estará disponible en la plataforma de podcast que escuches. Y así le damos la bienvenida a nuestros nuevos amigos de Palta Lovers. Sí, los auspiciadores oficiales de Tierra de Nadie Podcast. Y el episodio de hoy también fue presentado por los ya antiguos amigos de Oz Coffee for Life. Esto es Contraforma, una producción de Tierra de Nadie. ¿Ya viste la figura? Ahora toca el fondo.